has nacido una vez, tendrás que morir 2 veces. Si tú naces una vez, tendrás que morir 2 veces. Pero si has nacido 2 veces, tendrás que morir solo una vez. Y podrías escapar de morir si nuestro Señor viene antes de que mueras, antes de tu muerte física. Recientemente leí que le preguntaron a un grupo de personas cuál es el mayor temor que tienen. La primera contestación fue hablar en público, pero número 2, número 3, la contestación fue que le temían a la muerte. Por eso este video lo quiero hacer y estoy hablando acerca de la muerte. Es algo que todos vamos a experimentar y lo que yo he descubierto en la Biblia acerca de la muerte. La Biblia habla de 3 clases de muerte y siempre que la Biblia habla de muerte habla de separación. Y yo creo que si nosotros podemos entender lo que es la muerte, le vamos a poder quitar el miedo que le tenemos. Hay personas que no saben qué pensar acerca de la muerte. Si tú le preguntas a alguien qué tú crees acerca de la muerte, hay personas que no han estudiado, no han escuchado y no piensan en ella. Si no van a una iglesia o no estudian la palabra de Dios, no saben o no han leído nada acerca de la muerte. La muerte es un gran misterio para ellos. La muerte es algo que todos ignoramos hasta que de repente tenemos que enfrentarla. Casi siempre cuando vamos a un funeral o de un ser querido, es que realizamos que algún día la enfrentaremos. Lo interesante es que la muerte es algo seguro. Todos tenemos que pasar por ella. Hebreos 9:27 dice que, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Aunque muchas personas tienen diferentes ideas acerca de la muerte, la Biblia nos dice que hay 3 clases de muertes. Número 1 está la muerte física, número 2 la muerte espiritual y la segunda muerte, o la Biblia le refiere como la muerte eterna. Muchas personas no quieren decir ni la palabra muerte, es algo, por eso es que en muchos de nuestros países a la muerte le hemos puesto nombre. Estos son algunos nombres que le hemos puesto a la muerte. Doña Dientona, Doña Flaca, Doña Huesos, se lo llevó pateco, algunos dicen. La afanadora, la amada inmóvil, la bien amada. ¿Ves? Como que no queremos ni mencionar el nombre muerte. En muchos de nuestros países le ponemos nombres a la muerte. Hay una gente que le dice la blanca, la cabezona, la calavera, la calva, la chupona, la cierta, la fría, la flaca, eh, la hueca, la igualadora, la impía, la indeseada, la liberadora, la cruel, la comadre, la cierta, la malquerida, la niña blanca, la pálida, la patrona, la que no pregunta, la seria, la tía de las muchachas, la tiesa o la zapatona. Todos estos nombres se refieren a la muerte. Yo creo que lo hacemos para ponerle una distancia y no queremos ni hablar de ella. Yo recientemente fui a un funeral de un ser querido y noté que la sala donde mi ser querido estaba se llamaba el Jardín de la Paz. Queremos cambiar hasta los nombres del sepulcro, del muerto, de la muerte, porque no queremos ni hablar acerca de ella. Le tenemos miedo, se le hemos puesto nombres hasta bonitos para hacerla sonar bien. Ah, Nosotros tratamos el tema de la muerte muy diferente que cualquier otro tema. En vez de decir murió, decimos pasó a mejor lugar. Está mejor que nosotros, otras veces dicen. En otras palabras, evitamos utilizar la palabra muerte. Y fíjate, las estadísticas dicen que, yo no sabía esto, pero yo estaba buscando cuántas personas mueren al año en el mundo y dice que 60 millones de personas mueren al año. En los Estados Unidos mueren 3 millones de personas al año. Y ahí está un contador
Si tú vas a, el contador se llama un wordometer, un contador que cuenta segundo, segundo a segundo cuántas personas están muriendo. La muerte es la gran aniveladora. Alcanza al doctor como al paciente, al cirujano que opera y al paciente que recibe el nuevo corazón, al rico como también al pobre, al director del funeral de la misma manera que el cuerpo que él prepara. La muerte no respeta a nadie, pero ¿qué tal si yo te digo que podemos cambiar la manera que vemos a la muerte? Si adquirimos sabiduría de la Biblia para entenderla. La Biblia habla bien claro de la muerte. No tenemos que vivir bajo su temor o sin conocimiento de ella. Yo creo que muchas personas le temen por falta de conocimiento, pero una vez que tú adquieres conocimiento, tú te vas a dar cuenta que nosotros no tenemos que vivir bajo el temor de la muerte. En la Biblia hay tres descripciones de la muerte. Muerte, en la más básica definición, es separación. Muerte significa separación. Siempre que la Biblia menciona la muerte, envuelve separación. Por ejemplo, una de las cosas que la Biblia habla es de la muerte física. La muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Eso es la muerte física. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo es sin espíritu, está muerto. ¿Ves? Es cuando el espíritu y el alma se separan del cuerpo. Esa es la muerte física. Acuérdate que muerte significa separación. La primera muerte que la Biblia habla es la muerte física. Siempre que tú vas a un funeral o ves a alguien que muere, tú notas que el espíritu y su alma se separan del cuerpo. Muerte física es separación. Salomón la describe de esta manera. En Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Muerte física es un tiempo de separación del alma y el espíritu del cuerpo. Y fíjate, si tú dices, ¿por qué yo estoy hablando de muerte? Porque todos tenemos que pasar por ella. Todos la experimentamos. Las estadísticas dicen que la muerte física son 100%. Todo el mundo muere alguna vez. La segunda clase de muerte que la Biblia nos habla es la muerte espiritual. Es la otra clase de muerte que la Biblia nos habla. Todos nacimos espiritualmente muertos. La muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Cuando, uh, cuando tú no tienes una relación con Dios, excepto los niños que tienen una cobertura porque no tienen la edad de contabilidad. Pero desde que nosotros nacemos, nosotros estamos separados de Dios por el pecado. Todos nacemos muertos espiritualmente. Esa es la segunda clase de muerte que la Biblia nos habla. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ve? Porque Adán y Eva pecaron, entonces todos tenemos acuérdate que muerte significa separación, todos estamos separados de Dios. Nosotros no tenemos una relación con Dios cuando nacemos. Nacemos muertos espiritualmente. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando el pecado entró al mundo por Adán, el pecado se compartió con todos. Todo hombre y mujer está muerto espiritualmente, separados de Dios. No hay una relación con Dios. Salmo 51:5, el salmista lo dice así, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La Biblia nos habla de la muerte física, la muerte espiritual, y ahora la tercera muerte que la Biblia nos habla es la muerte mencionada en la Biblia, es la segunda muerte. Esta es la que tú tienes que asegurarte de no participar. Es la tercera en nuestra lista, pero es llamada la segunda muerte. Y la leemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 20, 13, 15.
Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Nota que la Biblia le dice la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, esa es la muerte eterna, la separación, que si tú no aceptas a Jesús como tu Señor, tú vas a estar separado completamente de Dios por eternidad. Esa es la segunda muerte. La muerte física es la separación de tu alma y espíritu de tu cuerpo. Número 2, la muerte espiritual es la separación de tu alma de Dios. Y la segunda muerte es la separación de tu alma de Dios eternamente sin esperanza de cambio. Esas son las tres muertes que la Biblia nos habla. Y lo repito, la muerte física es la separación de tu alma y espíritu de tu cuerpo. Esa es la muerte física, esa es la que todos pasamos. La muerte espiritual es la que todos nacimos muertos espiritualmente. La muerte espiritual es la separación de tu alma de Dios. Tú no tienes conocimiento de Dios, tú no tienes relación con Dios, o tú estás muerto espiritualmente. Y la segunda muerte es la separación de tu alma de Dios eternamente sin esperanza de cambio. Y fíjate, algo que yo leí de un pastor que él usó para explicar esto, me gusta y lo voy a repetir y lo voy a usar también, es como matemáticas. Si has nacido una vez, tendrás que morir 2 veces. Si tú naces una vez, tendrás que morir 2 veces. Pero si has nacido 2 veces, tendrás que morir solo una vez. Y podrías escapar de morir si nuestro Señor viene antes de que mueras, antes de tu muerte física. Todos nacimos, pero todos tenemos que nacer de nuevo por el Espíritu y la palabra de Dios. Todos hemos nacido, pero por eso es que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que tener otro nacimiento que es nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está muerto. En otras formas, acuérdate, muerte significa separación. Nuestro espíritu está separado de Dios, no tiene relación con Dios. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo para entonces tener una relación con Dios. En Juan 3, Jesús y Nicodemo hicieron esta... Jesús le explica a Nicodemo lo que tiene que pasar. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino de noche y le dijo, Rabí. Y es bien importante que él vino de noche. Él quería que nadie lo viera porque él era un hombre que era un principal entre los judíos. Él sabía la palabra, él sabía la ley. Entonces, pero tenía preguntas y vino de noche y se acercó a Jesús. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesús le dice a él, todo el mundo, tú naciste, pero tienes que nacer de nuevo, porque tú estás separado de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él no entendió. ¿Y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió, de cierto digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo,
que lo que sabemos y hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús aquí le explica que aunque nosotros hemos nacido, tenemos que nacer de nuevo porque nuestro espíritu está muerto. Acuérdate, muerto significa separado de Dios, no tiene conexión, no tiene una relación con Dios. Aunque nosotros nacimos y todos nos preocupamos por la muerte física, que es la separación de tu alma y de tu espíritu, de tu cuerpo, esa es la muerte física, pero lo que tú tienes que preocuparte es por la muerte espiritual, porque todos nacimos sin tener una relación con Dios, por eso es que tenemos que nacer de nuevo, y eso es lo que Jesús le dice, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer y tenemos que conocer a Dios y para que nuestro espíritu viva y tengamos vida eterna. Si nacemos de nuevo, lo hacemos espiritualmente, y si lo hacemos espiritualmente, nunca tendremos que pasar por la segunda muerte. En otras palabras, nunca estaremos separados de Dios. Viviremos eternamente con Él. Eso es lo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo. Juan 11, 25, 26 dice, y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, ve, aunque esté muerto, muerte física, él está hablando de la muerte física, vivirá. Aunque nuestro espíritu y nuestro alma se separen de nuestro cuerpo, pero nosotros tenemos, hemos nacido de nuevo y nuestro espíritu está vivo, nuestra relación continúa con Dios. Por eso es que él dice, aunque esté muerto, muerte física, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Nosotros le tenemos tanto miedo a la muerte y sin embargo la muerte lo que significa es separación. Muerte física, el espíritu y el alma se separan del cuerpo. Muerte espiritual es cuando tu espíritu está muerto. Todos nacimos con nuestro espíritu muerto. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo. Y eso significa que no tenemos conexión con Dios. No tenemos una relación con Dios. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo. Y la segunda muerte es la que tenemos que evitar, que esa es la que nos separa eternamente de Dios. Vuelvo a repetir esto, si tú quieres vivir eternamente en la presencia de Dios y nunca estar separado de Dios, tienes que tener dos nacimientos, el físico y el espiritual. Si has nacido solo una vez, tendrás que morir 2 veces. Pero si has nacido 2 veces, tendrás que morir solo una vez. Acuérdate, muerte significa separación. Por eso es que Romanos 8, 35 y 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Ve? La muerte, cuando tú mueres por segunda vez y no tienes una relación con Dios, tú mueres, tú te separas de Dios eternamente. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo. Y Romanos dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti muertos, somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ve? Ahora porque Jesús vino y dio su vida y nosotros le aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro espíritu nace de nuevo, tenemos una vida nueva y ahora nada nos puede separar de Dios. Y él continúa diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte no nos puede separar de Dios. Si hemos nacido 2 veces, nacimos físicamente y nacimos espiritualmente, ahora la muerte nunca nos puede separar de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, no le tenemos que tener miedo a la muerte, porque el príncipe de la muerte, la Biblia le habla que Satanás es el príncipe de la muerte, y él ha sido vencido. Hebreos 2, 14, 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Satanás tenía el imperio de la muerte. En otras palabras, Satanás lo que quería era separarnos de Dios. Y él derrotó y venció a Satanás para que ahora nosotros no tengamos que nunca estar separados de Dios. Por eso la Biblia dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni la muerte. Ahora no hay separación. Ahora nosotros no tenemos que vivir asustados y con miedo de la muerte, porque no tenemos que estar separados de Dios. Y él dice: y a librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Una de las cosas, uno de los miedos más grandes del hombre es morir, porque no queremos separarnos de lo que sabemos. Pero ahora nosotros no tenemos que tenerle miedo a la muerte, porque Jesús vino y derrotó y destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús conquistó la muerte muriendo y nos ha librado del miedo de la muerte. No tenemos que vivir en la esclavitud del miedo a la muerte. Hay mucha gente que le tiene mucho temor a la muerte y viven esclavos de la muerte. Y nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte. Cuando Jesús resucitó de los muertos, le quitó a Satanás el arma de la muerte. Satanás tenía el arma de la muerte, pero Jesús se la quitó y no puede herirnos con ella nunca más. En otras palabras, Satanás no nos puede separar de Dios nunca más. Una vez que tú naciste y naces de nuevo y aceptas a Jesús como tu Salvador, ahora a Satanás, Jesús le quitó el arma a Satanás, ahora no nos puede separar de Dios nunca más. Cuando yo estudié la muerte desde el principio, tú te das cuenta que lo que Satanás quería hacer desde el principio, desde el Edén, era separarnos de Dios. Por eso la paga del pecado, la Biblia dice que es muerte. Eso sí, vamos a cambiar esa palabra muerte por separación. La paga del pecado es que nos separa de Dios. Y cuando Jesús vino a la tierra y murió por nosotros y conquistó y pagó por nuestros pecados y conquistó a la muerte y le quitó y venció y destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ahora no nos puede separar nunca de Dios. Jesús conquistó la muerte. ¿Cómo lo hizo? Muriendo por nosotros. Por eso es que el Salmo 23 dice: aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno. En otras palabras, no tenemos que tenerle miedo nunca más a la muerte, porque dice el salmista dice: porque tú estarás conmigo. Cuando yo esté listo a morir en este mundo, yo no tengo que tener miedo, porque dice la Biblia que Él estará conmigo en ese momento. No hay un momento más cercano del hombre a Dios cuando tú pasas por la muerte. Cuando tú pasas por la muerte, Él dice que Él estará ahí contigo. Yo no le tengo que tener miedo a la muerte, porque la muerte significa separación, y la muerte ya no nos puede separar de Dios. Siempre que caminamos por este valle, no estaremos solos. Tú nunca estarás solo. Satanás no puede separarte de Dios nunca más. No le tengas miedo a la muerte. Jesús venció la muerte. Acuérdate que la Biblia habla de 3 clases de muerte. La muerte física es la separación de tu alma y tu espíritu de tu cuerpo. Esa es la muerte física. La segunda muerte es la muerte espiritual. Es la separación de tu alma de Dios. Es que tú no tienes relación con Dios. Esa es la muerte espiritual. Y la tercera, en nuestro estudio, pero la Biblia le llama la segunda muerte, es la separación de tu alma de Dios eternamente, sin esperanza de cambio. Y esa es la que tú tienes que evitar. ¿Cómo tú evitas esa segunda muerte?
La segunda muerte de que la Biblia habla es separados de Dios por eternidad. Eso sería una tragedia y eso tú tienes que evitarle esa muerte. La muerte física todos lo vamos a experimentar. Pero acuérdate que muerte significa separación y nadie nos puede separar de Dios. Un predicador muy famoso, su esposa murió y después del funeral y después del sepulcro fueron y se sentaron en un parque. Él tenía 3 hijos y él se sentó a meditar con sus hijos en un parque. De momento, un troz bien grande pasó por el frente de ellos y la sombra del troz los cubrió. Y él utilizó ese momento para explicarle a los 3 niños lo que había pasado con su mamá. Y él le dijo: niños, ustedes ven ese troz que pasó y nos cubrió con la sombra del troz. Y ellos sí. Y el papá le preguntó a ellos: ¿qué sería más doloroso? ¿Que la sombra nos dé o que el troz pase por encima de nosotros? Y los 3 niños dijeron: claro, papi, la sombra no duele, es menos dolorosa. Y él cogió ese momento para explicarle que lo que Jesús había hecho por nosotros. Y él dijo: Jesús tomó el troz y Jesús pasó por el troz para que ahora nosotros no tengamos que pasar por ese dolor. Ahora solamente la muerte para nosotros es una sombra. Jesús pagó un precio y nos perdonó nuestros pecados y murió en la cruz para que ahora nosotros solamente pasemos por la sombra. Por eso que la Biblia en el Salmo 23 dice: aunque andamos en el valle de sombra o de muerte, para nosotros la muerte es solamente una sombra. Ya no duele, ya no tenemos separación de Dios. Y la Biblia dice que Dios estará con nosotros en ese momento. Esa es la promesa. Y también dice que es un valle. En un valle quiere decir que tú pasas por él. No es para quedarse ahí. El valle significa que tiene una entrada y una salida. Y es solamente una sombra. No le temas nunca a la muerte, porque Jesús pagó el precio por nosotros. Y ahora nosotros no tenemos que tenerle miedo. Él derribó. La Biblia dice que Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Y nos libró a todos por el temor de la muerte, que todos estábamos esclavos, todo el mundo tenía miedo acerca de la muerte. Acuérdate que la muerte significa separación. No hay nada que nos vaya a separar de nuestro Dios. Y eso a mí me trae paz. Y ahora yo puedo entender que no le tengo que vivir un día en esta vida temiéndole a la muerte. Ahora, después de explicar todo eso acerca de la muerte, mira este versículo. Ahora este versículo hace mucho sentido. 1 Corintios 15, 55, 57. Y Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muerte, acuérdate que significa separación. ¿Dónde está, oh muerte? Ahora la muerte no tiene el mismo efecto que tenía antes de la muerte de Jesucristo, que pagó por nuestros pecados y le quitó el arma a Satanás de la muerte, de separarnos de Dios. Por eso es que Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y fíjate, lo entendí más en inglés, porque el aguijón es el sting. El sting es como la avispa. La avispa tiene un aguijón, o tiene algo que es la avispa utiliza su aguijón para picarnos. Es como si quitarle a la avispa la habilidad de picar, la habilidad
quitarle el aguijón a una vista. Y eso fue lo que Jesús le hizo a Satanás. Le quitó el aguijón a Satanás. En otras palabras, la muerte ahora no tiene el mismo efecto que tenía antes, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Satanás nunca, a mí, y si tú aceptas a Jesús, nunca podrás separarnos de Dios. No tenemos que temerle a la muerte. Muchas gracias.